Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy venimos con un episodio que muchos estaban esperando, y sí, todos los detalles están aquí mismo en nuestro vídeo. Antes de continuar, no olviden suscribirse y compartir para que nadie se pierda lo que está dando de qué hablar. Gracias por estar ahí. Solo nombrar a Barbactas y a Yağmur Yüksel provoca revuelo en los corrillos del espectáculo, pero esta vez el temblor fue mayor. Un vídeo supuestamente de ellos besándose, se propagó a la velocidad de la luz en redes y provocó un auténtico terremoto entre sus seguidores. Las imágenes, que en cuestión de minutos se multiplicaron en miles de pantallas, han dividido a la audiencia. Unos aseguran que por fin se confirmó lo que se sospechaba, mientras que otros sostienen que se sacó todo de contexto. Según quienes afirman haber estado cerca de la situación, la grabación se realizó en una celebración privada posterior a un proyecto que, dicen, ambos habían compartido recientemente. En un ambiente tenue con música baja y conversaciones íntimas al fondo, el clip, breve pero intenso, mostraría a Bar y a Yağmur sumamente próximos, inclinándose en una cercanía que, de acuerdo con los más atrevidos, culmina en un beso fugaz. Aunque la calidad del vídeo no es nítida y los ángulos dejan dudas, los gestos, la distancia corta entre ellos y la complicidad de sus miradas inflamaron la curiosidad de quienes siguen cada paso de la farándula. Las publicaciones recibieron miles de likes y comentarios en cuestión de minutos, y la pregunta, ¿es una declaración de amor?, se convirtió en tendencia instantánea. El detalle que más intriga añade es que Yağmur Yüksel siempre ha preferido proteger su vida privada de la exposición constante. En entrevistas pasadas dejó frases que hoy resuenan con más fuerza: «No necesito contar cada cosa que me pasa», decía con serenidad. Su postura reservada hace que la historia gane capas de misterio, y para muchos, eso solo acrecienta la sospecha de que hay algo real detrás. Desde el lado de Barbactas, el silencio también es la norma. Él, conocido por esquivar las preguntas íntimas y mantener un perfil medido, no ha dado ninguna valoración del material que circula. Que no comente no sorprende a nadie, lo que sí sorprende es la intensidad con la que el público intenta leer entre líneas cualquier gesto suyo. Porque, según se comenta en voz baja desde hace meses, los rumores de una cercanía entre ambos no eran nuevos. Coincidencias en eventos, amigos en común, miradas cómplices que algunos juraban haber notado, y una admiración pública mutua ya habían encendido el radar de los fanáticos. Pero la aparición de un vídeo con acusaciones tan concretas elevó los susurros a estruendo. Mientras una parte de la gente intenta determinar si las imágenes son auténticas, otros han lanzado otra hipótesis: ¿y si lo que vimos pertenece a una escena de un proyecto aún no anunciado? La idea de que sea material filtrado y fuera de contexto, o incluso una estrategia involuntaria para una campaña, ha cobrado fuerza. Sin embargo, están quienes no creen en montajes. La expresión de ella no se puede fingir, escribía un usuario, mientras otros señalaban la naturalidad de Bar, ese aire tranquilo que, según los que se lo creen, solo aparece cuando nada está siendo actuado. Tras la avalancha de comentarios, todas las miradas se posaron sobre ellos a la espera de una palabra clara. Hasta el momento, ni Bar ni Yağmur han confirmado ni negado nada. Esta ausencia de pronunciamiento avivó aún más la intriga: ¿estamos ante un romance sorpresa? En redes, la química de la pareja se convirtió en el combustible de cientos de mensajes: si es cierto, hacen una pareja perfecta, repetían, acompañando con recortes, GIFs y capturas de pantalla del clip. Y mientras la autenticidad del vídeo sigue bajo la lupa, hay algo indiscutible: Barbactas y Yağmur Yüksel se apoderaron de los titulares. El mundo del entretenimiento espera con ansias el pronunciamiento que ponga orden. Sea como sea, lo que empezó como una filtración dejó claro que este tema dará para conversación larga, y que el interés solo crecerá con cada nuevo detalle. Lo que circula detrás del telón tampoco se detuvo. Después de que el vídeo se hiciera viral, surgieron voces que aseguran que Bar y Yağmur llevan tiempo llevándose demasiado bien, con reuniones frecuentes que jamás se publicitan. Se dice además que cuidan detalles al extremo, evitan llegar juntos a los eventos, usan entradas diferentes, y hasta hacen esfuerzos por no coincidir frente a cámaras. Para quienes ya daban por bueno el beso del vídeo, todo esto funciona como la prueba que faltaba. La discusión en redes sigue partida en dos. Están quienes sostienen que las imágenes capturaron un momento puramente personal y espontáneo, y están quienes afirman que alguien, con intención o sin ella, preparó la filtración.
La sospecha de un posible movimiento publicitario previo a un nuevo proyecto se repite, pero no faltan quienes rebaten, se nota que no están actuando. Varios señalan el lenguaje corporal de ambos, la forma de inclinar la cabeza, la distancia mínima, los gestos suaves de manos y hombros que sugieren, no pertenecen a un ensayo. En medio del ruido resurgió una frase de Yamur que muchos habían guardado en sus archivos de entrevistas: si tuviera a alguien en mi vida, no intentaría ocultarlo, pero tampoco lo exhibiría. Ahora, bajo la luz de esta controversia, esa línea cobra un sentido completamente distinto. Del lado de Barr, también retomaron un pensamiento suyo que solía repetir en charlas pausadas: las conexiones verdaderas crecen en silencio. Los fanáticos que no pierden hilo conectaron esas palabras con lo que ocurre ahora, y algunos se atreven a decir que el silencio es el único lugar donde lo frágil se fortalece. Otra versión corre entre quienes dicen conocerlos: ambos estarían molestos por la filtración. No por el contenido en sí, sino por el modo. No les gusta, dicen, que lo íntimo quede desnudo en un escaparate tan ruidoso. Sería esa incomodidad la que detiene cualquier declaración rápida. Pero irónicamente ese silencio dispara más preguntas. Cada nueva historia que aparece, cada comentario que alguien recupera del pasado, cada minúsculo gesto que se analiza al detalle, aumenta la expectativa de una sola frase: ¿habrá anuncio? El presunto vídeo del beso saltó de las redes a los programas de televisión, y se transformó en tema de portada. Presentadores y panelistas diseccionaron fotograma por fotograma, mostraron reacciones de artistas amigos, y abrieron el micrófono a la audiencia. Hubo quienes aseguraron que la química que vimos en pantalla solo pudo haberse trasladado a la vida real, y otros que insistieron en que todo podía ser una puesta en escena muy bien cuidada. El debate dominó la conversación del día. Las plataformas se llenaron de conjeturas, y los mensajes cruzaron fronteras en cuestión de horas. Fuentes que exploran tras bambalinas apuntan a una dimensión más profunda. Barr y Yamur habrían intentado, desde hace meses, mantener su amistad lejos de miradas curiosas, reservando con lupa los escasos momentos compartidos en público. De ser cierto, la filtración los habría tomado de sorpresa, generando un visible malestar en su entorno. Personas cercanas dan cuenta de agendas calculadas, encuentros breves y discretos, y una regla de oro: evitar darle a cualquier cámara una fotografía que luego se convirtiera en titular. La interpretación del silencio se divide. Para unos, es la señal inequívoca de que la conexión existe y que la están protegiendo; para otros, es el síntoma claro de un malentendido que prefieren no sobredimensionar. Entretanto, las cuentas de ambos se volvieron lupa. Una foto reciente de Yamur, una frase publicada por Barr horas después, un like que alguien detectó con rapidez, y por supuesto el hecho de que se sigan, alimentaron el fuego. La pregunta: ¿hay romance?, promete seguir en el centro del tablero mucho tiempo. Expertos de la industria, analistas de imagen y comentaristas de espectáculos coinciden en algo: unas imágenes así impactan por igual a seguidores y medios. No solo rebotan en redes. Pasan a la televisión, a las revistas, a las charlas de café. Cada pequeño avance intensifica la curiosidad, y la ausencia de una respuesta oficial de Barr, Bakhtas y Yamur Yüksel ya es, por sí misma, tema de conversación. Una declaración podría ordenar el caos y tranquilizar a quienes desean saber la verdad. Pero la falta de una frase contundente hasta ahora mantiene encendida la especulación. Lo cierto es que, auténtico o no, el vídeo presuntamente íntimo ya se instaló en el centro de la cultura pop. Hay quienes analizan el sonido ambiente para estimar el lugar exacto, quienes comparan las sombras con fotos de eventos pasados, y quienes se concentran en el modo en que se miran. La lectura de labios, la revisión de joyas, relojes y prendas, y los intentos por ubicar la fecha precisa se multiplican segundo a segundo. En ese laboratorio de hipótesis, cada detalle parece una pista y cualquier silencio, una confirmación disfrazada. Entre los argumentos más repetidos aparece la idea de una confusión: tal vez, dicen algunos, no es un beso sino un susurro al oído. La luz débil, la cercanía propia de una conversación, y el movimiento de la cámara podrían haber creado una ilusión. Del lado contrario, los que se aferran al beso aseguran que incluso si se tratara de un susurro, la ternura que se desprende de la escena va más allá de la amistad. En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo: la expectativa ha quedado en su punto más alto. Los amigos de ambos, cautelosos, no han alimentado el asunto en público.
Y ese mutismo del entorno suma otra capa. No hay desmentidos rotundos ni confirmaciones con nombre y apellido. Solo pequeñas señales. Una ausencia en una fiesta que todos daban por segura, una aparición fugaz en un acto benéfico, una salida rápida por una puerta lateral. Para algunos son coincidencias. Para otros la prueba de una estrategia pensada para proteger lo que, quizá, todavía están haciendo. Si algo aprendimos de esta semana es que la historia no terminará pronto. Las piezas se siguen moviendo y las interpretaciones cambian con cada amanecer. Puede que en cualquier momento llegue el mensaje que cierre la grieta entre la duda y la certeza. O puede que la elección sea continuar en silencio, dejando que el tiempo filtre el ruido y solo permanezca lo esencial. Hasta entonces los ojos seguirán puestos en Bar Bakhtas y Yamur Yüksel, una dupla que, sin decir una palabra, consiguió que todo el mundo hablara. Y así llegamos al final de este vídeo. Si les gustó, suscríbanse y compartan para que nuestra comunidad de escándalos de series turcas siga creciendo. Nosotros seguiremos atentos a cada nueva pista, a cada frase que aparezca o desaparezca, y por supuesto, a ese posible anuncio que podría cambiarlo todo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.